Un saludo para todos. Me place estar nuevamente compartiendo con los miembros del Concilio Superior otro de los temas que aprobamos en el Consejo de Maestros. Como ya conocerán por el material escrito que les envié a través de William, el tema del próximo miércoles es la Iglesia. Muchas veces existe confusión a la hora de hablar sobre o describir a la Iglesia. En esencia y a la luz del Nuevo Testamento, la Iglesia es el conjunto de todos los fieles. En ese tiempo no existían las instituciones religiosas. Eso es cosa del presente. Aunque un poco tardíamente en el Nuevo Testamento comenzó a vislumbrarse una separación o división entre la Iglesia judía y la Iglesia formada por los gentiles. En sentido general, la Iglesia en el Nuevo Testamento fue el conjunto de todos los fieles que vivían en distintos lugares del mundo. Pablo la compara con un cuerpo y sus diversos miembros. Los miembros son diferentes unos de otros, pero el cuerpo es uno solo, y ese cuerpo es Cristo. Por eso, en el trabajo que hicimos existe esta definición general. Creemos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es el organismo a través del cual el Salvador opera los negocios del reino de los cielos. Cristo fue quien la fundó y permanecerá hasta el fin de los tiempos. En los tiempos que corremos, la definición se torna compleja y a veces hasta desafortunada, porque la Iglesia ya no es una sola, como en el tiempo de los apóstoles. Se ha fragmentado en decenas de miles de instituciones religiosas, las cuales agrupan a la tercera parte de la población mundial. En el mundo existen aproximadamente 8.000 millones de seres humanos. De ellos están registrados como cristianos 2.700 millones aproximadamente. Por eso también en este trabajo dice lo que no es la Iglesia. No es un edificio, no son sus líderes, no es el culto semanal. Aunque no aparece así en el trabajo, yo añadiría que tampoco es una institución religiosa con un nombre. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, se identifica con ciertas características a la luz del Nuevo Testamento. Sus miembros tienen la fe en Jesús, guardan los mandamientos de Dios y se manifiesta en ellos el Espíritu Santo. Y estas deben ser creencias, prácticas y manifestaciones reales en la vida de los creyentes que la componen, más allá de una confesión de fe de labios o de una simple prédica. Muchísima gente se hace la pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la hacen siempre buscando en alguna de las decenas de miles de instituciones religiosas cristianas que existen. Nosotros intentamos en este trabajo dar una respuesta a esta pregunta con el concepto de la iglesia visible y la iglesia invisible. Solo Dios sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Nosotros no podemos escudriñar el corazón del hombre ni podemos predecir el futuro. Podemos ver hasta cierto punto y evaluar hasta cierto nivel. Hay una iglesia que nosotros vemos, es decir, la iglesia visible. Y hay una iglesia que solo Dios ve, porque es invisible a nuestros ojos. La iglesia visible, como su nombre lo indica, es el grupo de creyentes quienes forman parte de la membresía visible de una iglesia local. Estos han sido aceptados en la comunión de la iglesia a través de su profesión de fe y su pacto formal con la institución. La iglesia invisible es la verdadera iglesia, compuesta por todos los creyentes fieles de todas las épocas, cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. Se le llama invisible
porque desde la perspectiva humana no podemos discernir con total certeza quién es trigo y quién es cizaña, dónde está el pez que sirve y dónde el que no sirve, quiénes son vírgenes prudentes y quiénes insensatas. Solo Dios es capaz de tal conocimiento. Algo que se debatió bastante en el Consejo de Maestros fue la autoridad de la Iglesia. Por lo que yo conozco en sentido general, casi todas las instituciones religiosas cristianas que hoy existen toman para sí la autoridad de las llaves de Pedro y la facultad de atar y desatar en el cielo y en la tierra que recibieron el mismo Pedro y todos los demás apóstoles. La primera y principal en atribuirse dicha autoridad fue la Iglesia Católica. Sobre esto, en el Consejo de Maestros llegamos a 3 acuerdos por mayoría de votos. El primero es que la facultad de las llaves fue otorgada solo a Pedro. Según Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A todos los demás apóstoles también se les dio la autoridad de atar y desatar. En Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El segundo acuerdo fue que una vez murieron los apóstoles, esta autoridad murió con ellos. Y el tercero, que no existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento, el cual diga que tal autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo fuera delegada a otras personas o instituciones o heredada por otras autoridades eclesiásticas. Además de la inconsistencia bíblica, se añade el hecho de que esa autoridad en la práctica no la ejercería la Iglesia, porque no es el conjunto de todos los fieles quienes van a decidir qué atar y qué desatar, sino un grupo reducido de líderes será quien determinará sobre el destino de toda la Iglesia, como si Dios mismo aprobara sus decisiones, pues serían aprobadas, según esta teoría, en el cielo y en la tierra. Aunque no quedó plasmado en el documento, en los debates sí expresamos nuestra preocupación sobre esto. Advertimos que adoptar la idea de que Jesús en Mateo 18:18 se estaba refiriendo a la Iglesia y no solamente a los apóstoles resultaría peligroso hoy, dado el hecho de que no existe una sola iglesia, sino decenas de miles de iglesias, lo cual indicaría que en nuestra doctrina aprobamos que cada una de ellas puede atar y desatar a su manera, como lo ha hecho la Iglesia Católica. Si nos decidimos a creer que eso dicho por Cristo solo se aplica a nuestra iglesia y no a las decenas de miles de iglesias que existen hoy, también sería peligroso para nuestra propia iglesia del futuro. Sería peligroso si le dejamos en el libro de doctrina el arma de atar y desatar en el cielo y en la tierra, porque de esa iglesia del futuro no sabemos el destino, ni cómo va a ser administrada, ni cuán temerosos de Dios serán los líderes que tendrá. Otro asunto en cuanto a la autoridad de la iglesia fue el tema de la disciplina eclesiástica. Sobre eso adoptamos el siguiente acuerdo: que el juicio o la disciplina sea hecho o acordado por un grupo de personas. Que ese grupo de personas esté compuesto por hermanos a los cuales se les pueda considerar sabios. Esto se desprende de 2 preguntas que el apóstol Pablo hace a los corintios. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos?
Que el juicio o la disciplina eclesiástica tengan el propósito de salvar, que no se haga con el solo propósito de condenar o castigar. Esta es una tarea sumamente difícil y por eso se requiere de hombres sabios para ejercerla. Esto se desprende de lo ordenado por Cristo. Los 3 intentos que una persona debe hacer para arreglarse con su hermano es para ganar a su hermano. También de lo que recomienda el apóstol Pablo a los Corintios: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aún en el caso extremo del incestuoso y adúltero de Corinto, Pablo escribe: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El otro tema importante fue el de que la iglesia es la encargada de llevar a cabo la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La razón de ser de la iglesia es esa, no ninguna otra. Aunque la iglesia tiene escuelas, su razón de ser no es la de educar o enseñar. Aunque construye templos y casas, su razón de ser no es la construcción. Aunque tenga cuentas en los bancos, su razón de ser no es financiera. Todo esto y más lo tiene y lo hace en función de predicar el evangelio a los pecadores. Si no es así, entonces la iglesia pierde su razón de ser. Fue un placer compartir estas ideas con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.